Alfonso Roux. Alfonso, muy buenos días, gusto saludarte. Muy buenos días, Andrés. Muchísimas gracias por el contacto que nos va a permitir contactarnos con toda la ciudadanía ahí de la gran isla de Tierra del Fuego. Muy buenos días. Que es bastante grande en lo que se relaciona a la ganadería y agricultura. Efectivamente, sí. Claro. Es un gran territorio para nosotros como ministerio, sí, por supuesto que sí. Alfonso, en este tema la pandemia que ha sido complicado para todos y que hoy día está tan la verdad que es un tema que cambia día a día, que va variando, que la verdad que uno está, que de repente lo descoloca, de repente andan, son cosas que realmente nos van a afectar, yo creo que durante mucho tiempo. ¿Directamente también afecta a la ganadería? Sí, por supuesto que afecta a la ganadería, afecta... yo creo que aquí no está nadie libre de ser afectado por esta pandemia. El solo hecho de impedir movilizarse, indudablemente que es un tema que a todo el mundo afecta. Quizás al mundo ganadero afecta menos, y además que están mucho más protegidos en el campo, está mucho más protegido que la gente que está en la ciudad, donde hay más posibilidad de poder contagiarse. En el campo todavía no ha llegado. Claro. Las comunas están prácticamente todas libres, las comunas rurales, a excepción de Primavera, pero que fue por un caso que llegó, como bien tú lo sabes, desde Punta Arenas. Por lo tanto, el campo en ese sentido, pero ya empiezan las actividades ganaderas, empieza la esquila de ojos, empieza la esquila de entrepiernas, entonces ya hay que empezar a movilizarse, hay que movilizar gente, hay que movilizar los víveres, los insumos, en fin, entonces eso empieza a complicar un poco. Pero a pesar de eso, de las medidas restrictivas, puede haber un cierto grado de movilidad siempre y cuando se sigan las instrucciones de la autoridad que permite, digamos, de cierto modo evitar que se siga propagando o se propague esto al sector agrícola. Claro. Nosotros por nuestra parte hemos estado trabajando con el INEA, con el SAC, en un instructivo para entregarle a los ganaderos, que ahora lo estamos justamente sociabilizando con ellos, de tal modo de darle algunas instrucciones de cómo evitar que esta pandemia, este virus llegue al sector ganadero. Ahora, ¿cómo se ha preparado el Ministerio de Agricultura para esta situación? O sea, me imagino que ya previendo lo que puede venir más adelante, tú lo destacas ahí muy claramente, lo que ahora ya vienen las faenas más grandes, que empieza la ganadería, hoy día ya no es como antes, que antes prácticamente la esquila se hacía solamente en un periodo de verano y de ahí prácticamente hasta el otro, hoy día se esquila, no sé si todo el año, pero sí durante mucho tiempo. ¿Y el Ministerio de Agricultura cómo está preparado para superar esta situación? Bueno, nosotros lo que en primera instancia hemos hecho es preparar este instructivo para señalarle al ganadero cuáles son los caminos que tienen que seguir para evitar y concientizar un poco también en el sentido de evitar que esto llegue a los campos. Ahora ya empezaron algunos con la esquila hoja y la esquila entrepierna, que es la esquila entrepierna previo al encaste, para facilitar el encaste, ¿no es cierto? La recomendación principal es que traten de realizar esta esquila con la gente propia y traten de no contratar gente que venga de la ciudad con comparsas. Las estancias más pequeñas no pueden hacer, las más grandes ya se le complica un poco más, pero en ese sentido tratar de evitar de llevar gente de afuera, o por último que se pongan de acuerdo con sus propios vecinos y que en conjunto realicen esta faena. Sin lugar a dudas que si lo hacen con sus propios trabajadores, la faena va a ser un poco más larga, la faena va a ser un poco más costosa, pero aquí lo que tenemos que privilegiar nosotros es la salud de los trabajadores. Y en ese sentido, el tomar este tipo de medidas va a favorecer no solamente a los trabajadores, sino al propio dueño del predio, que va a evitar que se contagie con este COVID-19 que tanto daño ha hecho no solamente al país, al mundo, sino que también a la región. Todos sabemos los índices que tenemos acá en Magallanes. Además de esto, de tratar de no ingresar gente desde afuera, tomar las medidas que escuchamos permanentemente, que es mantener la distancia física, lo que se ha llamado antiguamente la distancia social, de 1 metro, 1,5 metros, no solamente en los lugares de trabajo, sino también en los comedores, en los vehículos cuando si trasladan a los trabajadores dentro de los vehículos, y también en los comedores y en los dormitorios. Y hacer un permanente lavado de manos, que estén en los lugares de trabajo, en los dormitorios, que tengan baños
suficientes como para que la gente se pueda lavar permanentemente las manos, y también disponer como refuerzo, en caso de no tener tantos lavamanos, como refuerzo tener alcohol gel para que se puedan desinfectar adecuadamente las manos. También que los artículos de aseo personal sean personales, y por ejemplo que la toalla la use solamente una persona para secarse y no la usen varias personas. Algunas de esas medidas, digamos, son mucho más importantes, estas medidas de tipo sanitario, que cualquier otro tipo de cosa. También, obviamente, que desinfecten diariamente las cocinas con cloro, con agua con cloro, no necesitan otro desinfectante, y también, obviamente, los comedores y los lugares de trabajo. Con esas medidas se puede evitar en forma muy importante, evitar la transmisión de este virus de persona a persona o a través de los propios utensilios que ellos utilizan. Claro, ahora en ese sentido, uno de los, no sé si talón de Aquiles, pero bueno, nadie estaba preparado para esta situación tampoco, pero hoy día la entidad sanitaria le ha costado, porque yo creo que tampoco cuenta con el personal suficiente para poder controlar esta situación. Ha pasado un poco, Alfonso, en la isla, de que, por ejemplo, que nosotros hemos sentido de que por ahí, por el sector de Bahía Azul, no vemos un control tan exhaustivo que nos pueda generar quizá un poco más de tranquilidad. En el sector ganadero seguramente va a pasar exactamente lo mismo. Acá el autocuidado es fundamental. Absolutamente. Aquí el llamado es a la responsabilidad. Y ustedes en Puerto William, en Porvenir y en Puerto Natales han tenido una actitud realmente ejemplar, y eso es de destacarlo. Han mantenido los casos bastante bajos, especialmente en la ciudad de Puerto Natales, pero acá en Punta Arenas lamentablemente no podemos decir lo mismo. Aquí nos sentimos un poco avergonzados por la situación que está sucediendo. Llevamos más de 600 casos en una ciudad pequeña que es de 130.000 habitantes, y tenemos los índices, afortunadamente estos últimos días ha bajado, tuvimos 13 casos anteayer, 10 casos ayer, ojalá que esa tendencia se vaya manteniendo, y en ese sentido, si es que se mantiene, bueno, es una gran noticia, y probablemente nos podrían levantar la cuarentena la próxima semana. Pero en la medida que estemos con más de 10 casos, yo veo muy complicado que nos levanten la cuarentena. Ustedes en Tierra del Fuego están en una situación privilegiada. El tema tampoco, Andrés, es que nos aislemos completamente, porque eso es imposible. Los supermercados tienen que seguir trabajando, los hospitales tienen que seguir trabajando, las empresas eléctricas, las empresas distribuidoras de agua tienen que seguir trabajando. Hay industrias que no pueden parar, la agricultura no puede parar, porque si no tenemos agricultura no tenemos alimentos, y si no tenemos alimentos se nos complica todo y empiezan los estallidos sociales. Y los alimentos, lo que se produce en agricultura también hay que venderlo, por lo tanto tienen que haber almacenes abiertos, tienen que haber supermercados abiertos, por lo tanto no nos podemos aislar. Y tampoco no nos podemos aislar completamente, o sea, el pensar en una cuarentena total de que nadie se nos mueve, eso es imposible, eso es impracticable, por lo mismo que te estoy diciendo. Y además que el virus al final nos va a terminar afectando a todos, y lo que tenemos que tratar nosotros es de que no se produzcan brotes grandes como se han producido en Punta Arenas, y que podrían colapsar eventualmente ¿cómo se llama?, los servicios médicos. Afortunadamente se han tomado las medidas, se han tomado los resguardos, pacientes han sido trasladados a otras ciudades, el gobierno ha enviado respiradores a la ciudad de Punta Arenas, y eso ha permitido que tengamos la suficiente apoyo y no nos han faltado ventiladores. Y eso es lo que hay que tratar de evitar, porque al final el 70 y 80% de la población se va a enfermar de COVID-19. Eso no lo estoy diciendo yo, eso lo dicen absolutamente todos los técnicos, los epidemiólogos, los que entienden del tema. Entonces, tenemos que tener un cierto contacto para finalmente las personas, especialmente más jóvenes, con los adultos mayores, tenemos que tener cuidado y tratar de que no se enfermen, porque son una población de riesgo, y ahí sí que no podemos cometer, tenemos que tratar de evitar que se contagie. El resto de la población tarde o temprano se va a contagiar, y en la medida que se contagie va a quedar inmune a la enfermedad y no va a transmitir la enfermedad, y de esa forma tampoco va a poder contagiar a los adultos mayores. Entonces esa es la realidad. No tenemos que tener susto nosotros de que se vaya enfermando gente, y gente que no sea de la tercera edad. El problema es que no se contagie la gente de la tercera edad, y que los jóvenes no tengan contacto en lo posible
posible con las personas adultas. Eso es lo que tenemos que evitar, porque tarde o temprano la mayor cantidad de gente, o sea, la población se va a enfermar. Esto no va a terminar en 2-3 meses, esto va a terminar en un par de años. El virus va a seguir funcionando hasta que no tengamos una vacuna, y la vacuna, todo el mundo lo ha dicho, los gobiernos lo han dicho, quienes están trabajando en vacunas están hablando de 1 año y medio, 2 años para generar la vacuna. Y el país no puede estar paralizado por 1 o 2 años todo el tiempo. Eso es imposible, porque nos vamos a morir de hambre todos. Si no hay productividad, si no hay ingresos, nos vamos a morir de hambre todos y no vamos a tener sueldo y no vamos a tener con qué comer. Entonces, tenemos que irnos acostumbrando a convivir con el COVID-19 y que la gente se vaya contagiando de a poco, y especialmente la gente más joven, Andrés. Eso es lo que tenemos que... así se manejan las enfermedades, las epidemias y las pandemias. No hay otra forma de realizarlo, porque así funciona. En la medida que no tengamos la vacuna, el tema es que nuestra propia defensa, nuestro propio organismo se tiene que preparar para ello. Pero para ello tenemos que estar sanos y no tenemos que tener enfermedades crónicas. Las personas adultas y con enfermedades crónicas no podemos exponerlas al COVID-19, Andrés. ¿Aló? No, ahora sí. Va a ser muy importante, Alfonso, también, porque todos sabemos, y tú también lo sabes, el sector ganadero es un sector que también es reacio a que lo controlen mucho en el tema con sus trabajadores, y eso va a ser muy importante también, por ejemplo, la labor que hoy día cumpla el Estado, que cumpla la autoridad sanitaria, que cumpla la Seremía, para que esto se pueda cumplir de la mejor manera posible, porque yo creo que también hay un alto porcentaje de gente mayor que todavía está en el sector ganadero, y en ese sentido yo creo que tampoco podemos decir lo contrario, hay mucha gente, y entonces en este tema yo siempre he dicho que el sector ganadero como que un poco reacio de repente a cumplir ciertas normas que no sé, son en el tema laboral. No estoy diciendo que no paguen ni que no estén con su situación, cotizaciones ni nada al día, pero las condiciones de repente, claro que han ido mejorando. Pero la verdad, las cosas que ojalá también puedan cumplir con todo esto, y es muy importante el mensaje que tú entregas, porque creo que eso va a tener que valorarlo en su justa medida. No olvidemos que las temperaturas hoy día no son las mejores, y lo que dicen todos los expertos que con temperaturas bajas, lamentablemente la infección aumenta. Entonces yo creo que en ese sentido también va a ser muy importante el trabajo que ustedes van a realizar. Sí, efectivamente, bueno, hay que sociabilizar, hay que darle las recomendaciones a los ganaderos, y bueno, una vez que saquemos este instructivo, con las recomendaciones de cada uno de los organismos que hemos estado pidiendo a la Asociación de Ganaderos que nos den sus propias recomendaciones, la idea es tratar de hablar con los alcaldes de las zonas rurales para que ellos, en conjunto con los ganaderos también, en el caso que tengan que llevar gente de afuera, que no sean, digamos, de su propio predio, en el caso que tengan que hacer eso, llamen al personal de las postas de las comunas rurales y puedan recibir esos trabajadores, le hacen un chequeo y fundamentalmente le midían la temperatura para ver si es que en el caso de tener fiebre no los dejen entrar y lo sometan a la cuarentena y lo sometan al examen del PCR para determinar si tienen o no tienen la enfermedad. Y además que aprovechen de darles las recomendaciones, el equipo médico, a los trabajadores y a los propios ganaderos, de qué medidas deben de tomar desde el punto de vista higiénico sanitario para evitar que la gente se contagie. Es efectivo lo que tú dices, es cierto, hay mucha gente en el campo que es mayor de 60 años, y eso es así, porque la gente joven en general no quiere ir a trabajar al campo, y ahí está la importancia de ir generando condiciones mejores, y los ganaderos eso tienen que entenderlo claramente, que en la medida que ellos mejoren la calidad de vida de sus trabajadores, van a haber más jóvenes que van a querer ir a trabajar. Hoy en día la juventud tiene que tener internet, tiene que tener televisión, claro, tiene que tener comunicación social, digamos, con estos medios de comunicación que han salido hoy día a través del teléfono celular, del WhatsApp, del internet, del Facebook, en fin, del Instagram, tantas cosas con las cuales la juventud se comunica, y eso es transversal a todos los estratos sociales. Por lo tanto, en la medida que el ganadero vaya mejorando las condiciones de vida de los trabajadores, van a poder van a tener más entusiasmo de la gente joven a ir al campo. Ahí nosotros estamos trabajando, ya el año pasado hicimos un concurso
concurso para ir entregándole a los pequeños agricultores de la agricultura familiar campesina equipos de energía renovable para que ellos puedan ir instalando, ellos como pequeños empresarios, instalando energía eléctrica en sus predios que están generalmente cerca del sector urbano, pero no cuentan con energía eléctrica. Y este año hemos hecho el concurso para los ganaderos, en el sentido de que también ellos tengan la posibilidad de tener luz eléctrica y entregarle a sus trabajadores, o también adicionarlo a la parte productiva, y fundamentalmente para entregárselo a los trabajadores y que puedan contar con un televisor, que puedan contar con un refrigerador, que puedan contar con luz durante las 24 horas del día, y de esa forma también poder conectarse a través de un celular o a través de un propio computador y estar comunicados más con sus seres queridos y con la ciudad, y hacerle la vida mucho más grata en el sector rural. En eso estamos trabajando a través de fondos que gentilmente nos aprueban los CORE, todos los, digamos, el CORE, para que nosotros podamos, a través de los fondos del CORE del gobierno regional, poder hacer esta mejora a nivel predial y así mejorarle la calidad de vida de los trabajadores de campo. Alfonso, queremos agradecerte el contacto. Cuando tenga ese instructivo, cuando lo dé a conocer, la verdad que no sé si nos llama o nos hace llegar la información, pero va a ser muy importante que nosotros acá en la provincia de Tierra del Fuego podamos socializarlo, podamos darlo a conocer. Yo creo que va a ser súper importante, ya que la radio ONA, por ejemplo, es una radio AM que prácticamente cubre gran parte de la isla de Tierra del Fuego, y eso va a ser muy importante para nosotros, para que la gente se mantenga informada, y eso es lo que queremos. Así que queremos agradecerte el contacto, Alfonso, y bueno, a tu disposición cuando tú lo estimes conveniente. Andrés, te agradezco muchísimo. Para nosotros los medios de comunicación son extremadamente importantes. Nosotros, como podemos comunicar lo que queremos, digamos, lo que queremos hacer, especialmente con el mundo rural, sin lugar a dudas, nosotros los medios de comunicación, y en Magallanes la radio, que es una parte fundamental de la comunicación con el campo, es tremendamente importante. Por lo tanto, te agradezco la invitación, y por supuesto que te vamos a hacer llegar el documento una vez que lo tengamos redactado completamente. Muchísimas gracias, Andrés, y a Radio ONA. Y muchas gracias a ti, Alfonso, y que tengas un muy buen día. Igualmente, saludos a los